¿Es posible que un hombre sea, al mismo tiempo, un dios y un espejo de todas nuestras debilidades? En los callejones polvorientos de Villa Fiorito, donde el mapa de Buenos Aires se desdibuja y la pobreza muerde los talones, nació alguien que no estaba destinado a sobrevivir, sino a reinar. Un niño que dormía abrazado a una pelota de cuero porque era el único tesoro que el hambre no le podía quitar. Esta no es solo la historia de un futbolista, es la epopeya de un salvador con pies de barro que subió al Olimpo para robarle el fuego a los poderosos. Antes de sumergirnos en esta vida de luces cegadoras y sombras profundas, te invito a que te suscribas y nos regales un like. Historias como la de Diego merecen ser contadas con la pasión que él ponía en cada jugada, y tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estos relatos legendarios. Fiorito no era un lugar para soñar, era un lugar para resistir. Allí, entre casas de chapa y calles que se inundaban con cada lluvia, Pelusa empezó a hacer magia. A los 10 años, en una entrevista grabada en blanco y negro, aquel niño de rulos ya sabía quién era: mi primer sueño es jugar el Mundial. No era arrogancia, era una certeza divina. Su talento era tan sobrenatural que los entrenadores de los Cebollitas, el equipo infantil de Argentinos Juniors, tenían que pedirle el documento porque no creían que un niño tan pequeño pudiera hacer lo que él hacía. El debut en Primera División llegó antes de soplar las 16 velas. El mandato fue simple: entrá y tirá un caño. Diego obedeció de inmediato, humillando al primer rival que se le cruzó. Aquel túnel no fue solo una jugada, fue una declaración de guerra al orden establecido. De Argentinos Juniors saltó al club de sus amores, Boca Juniors, en 1981. En la Bombonera, Diego no jugaba, Diego levitaba. Bajo la lluvia, entre el barro y el clamor de una hinchada que lo adoptó como a un hijo, ganó el Metropolitano y dejó claro que Argentina ya no tenía paredes lo suficientemente altas para contener su genio. El mundo reclamaba su presencia, y el destino le tenía preparado un billete hacia el viejo continente, donde la gloria y la tragedia empezarían a caminar de la mano. Cruzar el océano fue el inicio de una odisea. Su etapa en el FC Barcelona estuvo marcada por el dolor, una hepatitis y una fractura de tobillo brutal que casi termina con su carrera. Pero el destino no quería a Diego en los palacios de Cataluña, lo quería en las calles del sur de Italia. En 1984, Maradona llegó a un Nápoles que era el hazmerreír del norte rico. Un equipo que luchaba por no descender, en una ciudad castigada por la pobreza y el desprecio. Lo que sucedió allí fue un milagro sociológico. Diego se convirtió en el San Genaro vivo. Les devolvió el orgullo, les entregó 2 escudetos y una copa de la UEFA, humillando a los gigantes de Milán y Turín en su propia cara. En Nápoles, Maradona no era un empleado del club, era el estandarte de una rebelión. Pero mientras Italia caía a sus pies, el año 1986 lo esperaba para convertirlo en eterno. México fue el escenario de la perfección. Los cuartos de final contra Inglaterra no eran un simple partido de fútbol, eran la continuación simbólica de una guerra por las Islas Malvinas que aún sangraba en el corazón de los argentinos. En apenas 4 minutos, Diego Armando Maradona resumió la historia de la humanidad. Primero, la mano de Dios. Un acto de picaresca, de justicia poética, el débil engañando al poderoso con la astucia de quien no tiene nada que perder. Y antes de que el mundo terminara de protestar, ocurrió el milagro. El gol del siglo. 6 ingleses en el camino, 52 metros de carrera frenética, un slalom imposible que desafiaba las leyes de la física. Víctor Hugo Morales gritaba al micrófono: «Barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste?». Aquel día, Diego no solo clasificó a su país, se convirtió en el dueño del tiempo y del espacio. Días después, bajo el sol abrasador del Estadio Azteca, levantaba la Copa del Mundo. En ese instante preciso, Maradona dejó de ser un hombre para convertirse en un mito inalcanzable. Estaba en la cima del universo, pero el oxígeno allí arriba empezaba a escasear. Dicen que es más difícil gestionar la gloria que el fracaso. La presión de ser Maradona las 24 horas del día, el acoso de las cámaras y la soledad del ídolo empezaron a resquebrajar al hombre. En las noches oscuras de Nápoles, aparecieron las adicciones y las malas compañías. El sistema que antes lo protegía empezó a pasarle factura. En 1991, un control antidopaje positivo en Italia le cortó las alas por primera vez. El ídolo era humano, y el mundo, a veces cruel, se lo recordaba con saña. Su regreso para el Mundial de Estados Unidos 1994 fue su último acto de rebeldía. Se entrenó como nunca, bajó de peso, volvió a rugir frente a las cámaras tras marcarle a Grecia. Pero el destino le tenía preparada la emboscada final.
Aquella imagen de la enfermera llevándoselo de la mano tras el partido contra Nigeria es el fotograma más triste de la historia del fútbol. «Me cortaron las piernas», dijo un Diego roto, con la mirada perdida. Fue el final de su carrera en la selección, pero no el final de su impacto en el planeta. Sus últimos años fueron una lucha constante contra su propio cuerpo y contra su leyenda. Pasó por banquillos de medio mundo, volvió a Boca como entrenador, llenó estadios solo con su presencia, pero su salud ya era un cristal fino. El 25 de noviembre de 2020, el tiempo se detuvo. El corazón de Diego dejó de latir, pero su nombre se grabó en el aire para siempre. Desde los barrios más humildes de Buenos Aires hasta los altares de Nápoles, el llanto fue universal. Se fue el hombre que se equivocó, que sufrió y que pecó, pero queda el artista que nos hizo olvidar nuestras penas con un toque de zurda. Diego no buscaba ser un ejemplo de vida, buscaba ser un ejemplo de lucha. Nos enseñó que se puede caer 1000 veces y levantarse 1001. Hoy, cuando mires un potrero o un estadio de luces brillantes, recuerda que allí siempre estará su sombra. Porque como él mismo dijo en su despedida, con lágrimas en los ojos y el alma desnuda, yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. ¿Cuál es el recuerdo más fuerte que tienes de Maradona? ¿Aquel gol a los ingleses o su última despedida? Déjanos tu comentario y compartamos el legado del 10. Nos vemos en el próximo vídeo.